Sé que has oído o has visto sobre este juego de simulador, este gran juego que tuvo inicios en el 2021, este gran juego que el pasado año 2022 y a comienzos de este año 2023 se fundamentó arriba de los mejores simuladores de camiones, básicamente casi de la historia en celular, tanto en Android como iOS. De nada más y nada menos, creo que ya sabes cuál es, y te quiero hablar sobre Universal Truck Simulator, este juego que caracterizó a muchos y encantó a muchos, tanto a los de la crítica, también a los que criticaban de bien, pero algunos decían que le faltaba algo. Bueno, este juego fue creado por Dual Carbon, eran los creadores anteriores, pero luego fue pasado para otra empresa, la cual se llama Interactive 360. Entonces ahora yo te vengo a hablar no sobre el juego, sino te vengo a hablar sobre la empresa y los creadores anteriores, que es Dual Carbon. Quédate en este video que aquí sabremos qué ha pasado con Dual Carbon. Dual Carbon fue creador de varios juegos. Dual Carbon en su catálogo que está su página web, ahí Dual Carbon redacta varios juegos que ellos habían creado, pero el que se lanzó, el que tuvo más proactividad fue Universal Truck Simulator. Ellos también lanzaron este juego que se llama Tag y Chassis, el cual fue lanzado el 22 de agosto del año 2020 y solamente duraron hasta el 2 de noviembre del 2020 del mismo año con actualizarlo, preferiblemente 3 meses o casi 3 meses, 2 meses y algo nada más de actualización de juego. Esto obtuvo un 500 de descarga, no tiene nada que ver con un simulador de trucks, de camiones o de algo, no tiene nada que ver con eso el juego que ellos, entre otros que ellos tienen, que lanzaron. Creo que había otro también de truck simuladores, pero tampoco fue tan exitoso, que es la palabra, tan exitoso como el juego Universal Truck Simulator, el cual fue lanzado el 1 de julio, bueno, anterior que el otro juego que acabé de mencionar. El 1 de julio del 2022 fue lanzado Universal Truck Simulator. Actualmente, si ustedes buscan en su tienda, ahí le va a aparecer en la tienda de aplicaciones. Lo que están al frente de este juego es Interactive 360. Son los actuales desarrolladores, pero anteriormente teníamos a Dual Carbon. Muchos lo saben ya. Y este juego fue lanzado el 1 de julio del 2022, como había dicho. Tuvo su auge, creo que fue en el 2022, quizá al final. Y luego en el 2023, al inicio, ahí también creció bastante la audiencia, ya que ellos demostraron que el juego era un juego completamente, y fue caracterizado por los camiones, por los trailers, por lo buen sonido que tenía y todo. Y muchos lo llegaron a descargar. Bueno, actualmente tiene 1 millón de descargas en Google Play. Y estos creadores llegaron a crear una gran comunidad con este juego. Dime tú en los comentarios si llegaste a jugarlo, este juego, alguna vez, o si lo descargaste y luego ya no lo tienes, o todavía sigue teniéndolo aún con estos creadores actuales. Bueno, entramos en materia. Muchos se preguntan qué ha pasado con Dual Carbon, qué ha pasado con estos desarrolladores, qué ha pasado, si ellos van a seguir brindando, o sea, más juegos, o ya dejaron de hacer juegos. Y eso es lo que vengo a contestar ahora mismo, la pregunta que muchos se hacen: si Dual Carbon va a seguir transmitiendo, haciendo juegos o no. Bueno, lo que tienen su disco, lo que están en el Discord de ellos, de los desarrolladores, ellos actualmente han hecho varias preguntas. Creo que uno de los desarrolladores que se ha dedicado a hacer preguntas a la comunidad, a los que quedaron, a ver qué tal creen ellos
si vuelven a hacer otro juego, otro tipo de juego, si es de simulación de camiones o de simulación de bus, de camión o de bus. Entonces aquí tenemos desde este mes de septiembre, desde el DOP, tenemos la primera pregunta que ellos hicieron y es: ¿están esperando un nuevo juego? Preguntaron aquí en el Discord oficial de Dual Carbon y muchos contestaron que sí. Muchos contestaron, todos. Muchos dijeron que no. O no muchos, sino poco, la minoría, porque fueron 21, pero 554 votos dijeron que sí. Y luego nuevamente hicieron ellos una pregunta otra vez y dijeron ellos: ¿cree que el juego debería ser americano o de Europa? Y aquí nos da la talla de que ellos están preguntando esto solo para saber, para lanzar otro juego. No se sabe de qué es. Aquí también preguntaron que si el juego debería ser creado en un nuevo juego de camiones o de bus. Juego de bus o de camiones. Muchos dijeron que de camiones, porque ellos lograron demostrar que sí eran buenos creando camiones. Otros dicen que no. Entonces estas tres preguntas son las que ellos han hecho: si queríamos un nuevo juego, si queríamos un juego en América o en Europa, o si queríamos un juego de camión o de bus. Entonces esto nos deja en pensando o pensativo de que sí, Dual Carbon está interesado otra vez en crear un nuevo juego. Y suponemos que va a ser pronto, porque si ellos están diciendo que qué tipo de juego queremos otra vez, entonces puede ser que en el próximo año o los próximos años no muy lejanos crean ellos otro nuevo juego, sea de bus o sea de Truck Simulator otra vez, y de camiones, y se pongan manos a la obra. Así que déjame tú en los comentarios si te interesa, si estás de acuerdo que ellos vuelvan a hacer juego. Dale un like a este video, suscríbete. Y esto es lo que está pasando actualmente con Dual Carbon. Ellos no se han desaparecido totalmente, sino crearán un nuevo juego. Si quieres estar al tanto, suscríbete a este canal, porque te daremos noticias nuevas de que ellos vuelvan a salir otra vez con un juego nuevo. Así que creo que va a ser otra vez de simulación el juego, no va a ser un juego cualquiera. Así que ellos estarán otra vez de vuelta. Dual Carbon estará de vuelta. Esto es todo lo que sabemos. Si quieres también que haga otra investigación pequeña, porque esto no es una investigación grande, de algún otro juego, de cuándo va a salir, déjame también en los comentarios para saber. Pero esto es lo que he investigado un poco de Dual Carbon, y sí, ellos no han desaparecido, están ahí y contestando nuestras preguntas. Así que nos vemos. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never